En el punto 5 de la unidad 1 se explica que tanto las personas jurídicas como las personas físicas tienen atributos y esos atributos se los atribuye el derecho, que son calidades o propiedades que se les reconoce a esas personas por su condición de tal. Van a ver que los atributos de la persona pueden ser tanto de personas humanas como de personas jurídicas. El punto 5 empieza explicando qué atributos tienen las personas humanas y ahí menciona al nombre, al domicilio, al patrimonio y al estado civil. A la capacidad la trata la tratamos, mejor dicho, en un punto aparte por su extensión. Y respecto de las personas jurídicas, lo desarrollo un poquito más adelante. Respecto del nombre, el nombre es la forma en cómo podemos individualizar a una persona en la sociedad. Así hay el derecho atribuye reglas en cuanto a cómo identificar a una persona. Dice que toda persona puede tener un prenombre y un apellido. Respecto del prenombre, establece quién lo puede elegir, cuántos prenombres puede tener una persona o cómo pueden ser esos prenombres. Y de acuerdo, de acuerdo al apellido, establece cómo es el apellido si estamos hablando de hijos nacidos en un matrimonio o hijos nacidos de forma extramatrimonial. Es decir, quién tiene la elección en esos casos o cómo va a ser el apellido en esos casos particulares. Respecto del domicilio, el domicilio puede ser real, es decir, el domicilio de una persona puede ser real, que es el asiento habitual donde vive una persona, es decir, donde reside habitualmente. El domicilio comercial o profesional es el domicilio que puede tener una persona que ejerce el comercio o ejerce alguna profesión, y ese domicilio va a tener relación o va a influir solamente en relación a la actividad que esa persona realiza. También tenemos el domicilio legal. El domicilio legal es un domicilio que lo impone la ley y se lo impone a determinadas personas o en determinadas circunstancias. El domicilio legal no puede ser, una característica que tiene es que no puede ser cambiado por voluntad de la parte a la cual se le atribuye, y se mantiene o se tiene, mejor dicho, ese domicilio por más que no se resida efectivamente en el mismo. Así la ley le da un domicilio legal a los funcionarios, a los militares, a los eclesiásticos, etc. También el derecho habla de un domicilio especial, que son domicilios donde las partes de común acuerdo pueden fijar en un contrato, pero solamente para relaciones que tengan que ver con ese contrato. Es decir, si por ejemplo las personas firman un contrato de alquiler, ellos pueden establecer que el domicilio de pago sea uno determinado, o el domicilio donde tengan que llegar las notificaciones que se produzcan de ese contrato de alquiler sean en un domicilio específico, que es independientemente donde vivan o donde residan habitualmente, lo pueden convenir. Es decir, ellos, las partes tienen esa voluntad, y por eso está prescripto el domicilio especial, de constituir
el mismo de acuerdo a su voluntad. También la norma habla de personas de ignorado domicilio. Es decir, la norma establece qué pasa con las personas que no sabemos cuál es su domicilio específico. También lo prevé la ley. Y respecto al domicilio, lo importante es que saber qué domicilio tiene una persona es interesante, porque eso nos va a determinar la competencia de los tribunales que van a regir las relaciones jurídicas que se aplican a esas personas. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al domicilio que tenga una persona, es la ley que se le va a aplicar a esa persona. Por eso es importante saber dónde tiene constituido un domicilio la persona humana. Respecto del patrimonio, que es otro atributo, el patrimonio de una persona no solamente está compuesta por cosas, es decir, lo tangible, sino también por bienes que son cosas inmateriales, es decir, derechos que tenga esa persona a algo. Ejemplo, un patrimonio no solamente está compuesto por un auto, sino también podría estar compuesto por un crédito que una persona tenga a cobrar de otra, es decir, una creencia. Eso también forma el patrimonio de una persona. Respecto al patrimonio también tenemos que tener en cuenta que no solamente está formado por cosas con valor económico, sino el patrimonio también está compuesto por cosas que no tengan esa evaluación económica, y también se lo considera como un patrimonio. Ahí en el apunte verán ciertos ejemplos. También otro atributo de la persona es el estado civil. El estado civil es la posición jurídica que ocupa una persona dentro de una sociedad, y de acuerdo a esa posición que ocupa, ello le va a dar diferentes derechos o diferentes obligaciones. Así se puede considerar el estado civil en relación a la persona misma, y en esto es interesante tener en cuenta los diversos factores. Por ejemplo, la edad. Una persona puede ser mayor o menor de edad, y de acuerdo a ello tendrá algunos u otros derechos. También respecto a la relación que tenga la persona en la sociedad en general, va a tener también diferentes derechos y obligaciones. En este sentido, por ejemplo, no da lo mismo ser nacional o extranjero. Eso va a cambiar la distinta calidad de derechos que tenga una persona. Y también el estado civil se puede considerar en relación a la familia. De acuerdo a si uno esté casado o no, puede tener algunos derechos y otras obligaciones al que no esté casado o al que esté divorciado. O también de acuerdo a si es hijo o padre o abuelo, va a tener diferentes derechos y diferentes obligaciones. Como adelantamos, las personas jurídicas también tienen atributos, y en este sentido, por ejemplo, pueden tener, mejor dicho, deben tener un nombre que las identifique. Ese nombre debe contener el aditamento de la forma jurídica que han adoptado. Por ejemplo, deben identificarse como sociedades anónimas, como sociedades de responsabilidad limitada o como simples asociaciones. Es decir, tienen que identificarse de acuerdo a qué tipo de sociedad han elegido.
es importante que tengan un nombre para poderlas diferenciar de las personas que la constituyen. Acuérdense que las personas jurídicas tienen una personalidad diferenciada de los miembros que la componen. El código atribuye ciertas reglas al nombre de la persona jurídica en cuanto a que no se deben confundir con otras, por eso no debe haber nombres iguales con otras personas jurídicas, no deben contener, por ejemplo, nombres inmorales o que conduzcan a error de su identificación. Es decir, establece todo lo referido a cómo debe ser el nombre de una persona jurídica. Respecto al domicilio de las personas jurídicas, existe una diferencia entre domicilio social y sede de la persona jurídica. El domicilio social es la jurisdicción donde va a operar la persona jurídica. Una persona jurídica puede operar en la jurisdicción de Buenos Aires, en la jurisdicción de Mendoza, en la jurisdicción de Tucumán. Esa es la jurisdicción donde decide operar la persona jurídica. Y en cambio la sede social es el número y calle donde esa persona jurídica va a funcionar. Respecto al cambio de domicilio de una persona jurídica, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Acuérdense que cuando una persona jurídica se constituye, el instrumento por el cual se constituye una persona jurídica se llama estatuto. En el estatuto van a figurar quiénes son los miembros que la componen, qué forma de sociedad o asociación ha adoptado, cuáles son los fines que persigue esa persona jurídica y una serie de elementos más que hacen a su constitución. Ese estatuto debe contener también el domicilio y la sede de dónde va a funcionar la persona jurídica. A los fines de ser más prácticos, siempre se aconseja que en el estatuto figure solamente la jurisdicción donde va a funcionar la persona jurídica, es decir, que figure solamente el domicilio social y que la sede, es decir, el domicilio específico, es decir, de calle y número donde va a funcionar, se constituya por instrumento separado. Y esto, como se los adelanté, es a los fines prácticos, porque modificar el estatuto, si por ejemplo una persona jurídica deja de funcionar porque está alquilando un inmueble, deja de funcionar en ese y tiene que mudarse y alquilar en otro lugar, modificar el estatuto es bastante oneroso y complejo. Entonces siempre se recomienda que la sede social se constituya por instrumento separado, donde la modificación de ese instrumento separado es mucho más sencilla que la modificación del estatuto, que es el instrumento por el cual se constituyó la persona jurídica. Es decir, a los fines prácticos se aconseja eso. Algo importante también de destacar es que si una persona jurídica tiene sucursales, las sucursales van a tener un domicilio especial en el lugar donde funcionan. Así que también eso es para que lo tengan en cuenta. Respecto del patrimonio, recuerden que las personas jurídicas tienen un patrimonio diferenciado del patrimonio de las personas que componen esa persona jurídica. Es decir, el patrimonio de la persona jurídica es diferenciado del patrimonio de las personas físicas que componen esa persona jurídica. Y eso se da, recuerden, por el principio
de la personalidad diferenciada, que ya hemos visto en los puntos anteriores. También la persona jurídica tiene capacidad, si bien ahí en el punto 5 no se aclara, recuerden que la capacidad de la persona jurídica solamente puede ser ejercida de acuerdo a los fines y a los objetivos que tiene esa persona jurídica. Recuerden que la persona jurídica no tiene la misma capacidad de las personas humanas. Las personas humanas pueden realizar todo lo que no está prohibido. En cambio, las personas jurídicas solamente pueden realizar cosas que estén autorizadas por su objeto o por su finalidad al momento de su constitución.